transacciones que tenían que ver con autos. Estamos con nuestra cámara con Natalia Bolosín, doctora en Derecho por la Universidad de Yale y autora de La máquina de la corrupción, un análisis urgente para terminar con el gran mal argentino. Muy buenas tardes, Natalia. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Luciana? Un gusto saludarte. Una pregunta que se había instalado en los periodistas especializados en temas judiciales y analistas que siguen esos temas es qué iba a pasar con este fallo. Iba a ser una señal importante para Comodoro Pi y el Poder Judicial en relación a la nueva relación que, dado un posible cambio de gobierno, puede darse a partir, bueno, de una nueva gestión de gobierno en manos del Frente de Todos. Es una pregunta pertinente para la justicia argentina, preguntarse cuán condicionado puede estar un fallo judicial por la política. A ver, es una pregunta pertinente, pero yo no sé si sacaría conclusiones de cada fallo en particular o de cada resolución en particular, ¿no? La semana pasada hubo alguna decisión que parecía favorecer a algunos y hubo otra decisión que parecía favorecer a otros. Y en el caso de la condena o eventual absolución del expresidente Vudú va a pasar lo mismo, ¿no? Me parece que es muy difícil sacar conclusiones generales de casos particulares porque todos los casos son distintos y en algunos casos es razonable, digamos, una decisión que vaya en el sentido de una condena o de un avance de una imputación, y en otros casos será lo contrario. Lo que sí es innegable, como lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, es que en la Argentina, digamos, los jueces federales que investigan la corrupción y en general los jueces, pero en particular esos son muy permeables, ¿no?, a los vientos políticos. Ya lo dije infinidad de veces. Yo creo que lamentablemente Cambiemos perdió una oportunidad histórica, digamos, como la que seguramente también había tenido en su momento la Alianza, de llevar adelante una reforma estructural de verdad del Poder Judicial y en particular de la Justicia Penal Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que no lo hicieron, vaya uno a saber por qué, pero no lo hicieron. Natalia, ¿por qué? El Consejo de la Magistratura... ¿Por qué tuvo una oportunidad? ¿En qué sentido tuvo este gobierno y el de la Alianza una oportunidad mayor que el kirchnerismo? Bueno, porque había una fuerte demanda ciudadana como no la hubo en otras épocas, ¿no? A fines del menemismo, a fines del kirchnerismo, apareció como muy fuerte la demanda de la ciudadanía por la lucha contra la corrupción, por la transparencia, etcétera. Esos son momentos ideales porque básicamente los políticos operan y activan en función de la demanda de la ciudadanía. Si a la ciudadanía los temas no le interesan, los políticos venden un producto. Entonces, cuando esa demanda está alta, ese es el momento de llevar adelante las reformas profundas. Lamentablemente, en general, se produce una paradoja, que es lo que yo llamo la paradoja de Berenstein, porque tiene que ver con un trabajo de Sergio Berenstein para otros temas, que es, vos tenés la demanda ciudadana alta, los políticos salen a satisfacerla y eso está bueno, esa es la parte positiva. La parte negativa de la paradoja es que justamente porque tienen que satisfacer rápidamente a la ciudadanía, muchas veces salen con reformas, digamos, de la noche a la mañana, poco pensadas, que no tienen... Sí, cosméticas, como cosmético-tecnológicas a veces, ¿no? Digo, las compras públicas electrónicas, las compras abiertas, el gobierno abierto, etcétera, y el fondo del asunto se mantiene igual. Yo creo que en el caso de la justicia en la Argentina ha pasado eso. Digo, ¿qué hizo el Consejo de la Magistratura? Bueno, básicamente sacó a algunos que molestaban y dejó a otros que no molestaban, sin importar si los que quedaron y los que se fueron tal vez compartían, digamos, igual complicación, por ejemplo, para justificar sus patrimonios. No importó eso. Natalia, no importó la conducta real de los jueces. ¿Por qué dejó pasar? Entendemos la oportunidad, la demanda social. ¿Por qué el gobierno de Cambiemos dejó pasar esa oportunidad histórica? Creo que habría que preguntárselo a ellos. Mi impresión en muchos casos... Mi impresión en muchos casos es que tampoco ellos tenían los incentivos en general, ¿no? Por supuesto que hay excepciones, pero en general, cuando uno piensa, bueno, la integración de ese gabinete, sobre todo la primera integración del gabinete del presidente Macri, dice, bueno, a ver, la mayoría de ellos tenían y terminaron teniendo, aunque a la Oficina Anticorrupción le pareciera que era irrelevante, tenebrosos conflictos de interés, y hay causas judiciales también abiertas en algunos casos, algunas que se sostuvieron, otras que se hicieron desaparecer rápidamente, como en su momento se hicieron desaparecer algunas del kirchnerismo también. Digo, no sería de extrañar que en los próximos años, dependiendo de cómo salgan las elecciones, empiecen a pasear por tribunales funcionarios que hoy están en el gobierno, ¿no? Ese es un síntoma negativo, quiero decir. Entiendo que la justicia investigue es positivo, pero que investigue solamente cuando el poder no está en el poder es un signo negativo y de poca transparencia del sistema judicial, del Poder Judicial en Argentina.
Yo creo que habla de la fragilidad, de algo más serio, que es, habla de la fragilidad del Estado de Derecho en la Argentina, ¿no? O sea, cuando los jueces o los fiscales actúan o dejan de actuar en un caso particular, la ciudadanía empieza a preguntarse por qué, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Lo apretaron, lo coimearon, le secuestraron a los hijos, le tiraron un carpetazo? Nadie piensa, en términos generales, ¿no? Con las decisiones grandes, nadie piensa, bueno, esta es una decisión ajustada de derecho. Es decir, si hoy a Vudú lo condenan o lo absuelven, siempre va a haber una porción de la ciudadanía que va a pensar que hay algo turbio detrás, sea que lo absuelvan o que lo condenen. ¿Eso qué te está indicando? Bueno, que tenés un Estado de Derecho muy frágil. La ciudadanía no cree que los funcionarios judiciales, en términos generales, actúen conforme a la ley. Ahora, vos señalabas que la demanda social por una mejora de la justicia y una mayor transparencia de la justicia llegó a fines del gobierno de Menem y llegó a fines del kirchnerismo. En este momento no parece estar tan instalada, no es eso lo que moviliza a la sociedad en contra del gobierno. ¿Esto quiere decir que la justicia está más viciada cuando los gobiernos son de signo peronista? No, no, para nada, digamos. De hecho, hay un capítulo ahí de mi libro que se llama algo así como no fue solo el peronismo estúpido, digamos, casi como una respuesta bastante sonsa, por cierto, al también bastante sonso libro del actual diputado Fernando Iglesias, digamos. La corrupción estructural en la Argentina no es ni exclusiva, ni propia, ni especialmente, digamos, puede estar vinculada a los gobiernos peronistas. Sucede que los gobiernos peronistas han gobernado más tiempo en la Argentina, pero es básicamente un problema estructural, es transversal a los partidos. Así lo demostró también la Alianza, digo, el propio gobierno de la Alianza. Vos me preguntás por qué la Alianza no aprovechó esa oportunidad. Bueno, porque, por ejemplo, se tuvieron que ir en el medio del escándalo de las coimas del Senado, que terminó con una absolución y vos me dirás, ¿son inocentes? Bueno, sí, son inocentes. ¿Hay alguien en la Argentina que crea que las coimas del Senado efectivamente no ocurrieron porque la justicia dice que no ocurrieron? Pues si es así, entonces también debemos creer que el atentado a la AMIA tampoco ocurrió, ¿no? O que no lo llevaron adelante quienes todos sabemos que lo llevaron adelante porque hay alguien que se dedicó a encubrirlo. Entonces, de nuevo, el problema es transversal, es estructural y la justicia penal federal se mueve al compás de los vientos políticos, no del peronismo, de los vientos políticos. Claro. Ahora, Natalia, esta brecha entre hechos, delitos que suceden efectivamente o que la sociedad tiene una fuerte percepción de que han sucedido, pero la justicia no termina de condenarlos y al contrario, absuelve a sus imputados y a los procesados. ¿Se da en otras naciones de América Latina con el mismo grado de separación o de amplitud de esa brecha? A ver, en términos generales, digamos, no hay ningún sistema judicial que sea perfecto en términos de eficacia y que pueda alcanzar todos los hechos, ¿no? Siempre selecciona algunos. Y esa selección, en general, está perfilada de alguna manera. Digo, para sacar el tema de la corrupción, en la Argentina el 60% de los presos de la provincia de Buenos Aires no tienen condena y cuando mirás quiénes son varones jóvenes pobres, ¿no? Ahí hay una selección que hace el sistema penal en relación a determinados hechos o a determinadas personas que tienen cierta vulnerabilidad o lo que fuera. Ahora, hay como una interrupción, perdón. Digo, ¿qué pasa en otros países? Bueno, a veces pasan cosas similares. En relación a la corrupción, Argentina, al igual que en general América Latina, tiene altos índices de impunidad. Ahora, una cosa es que el sistema penal no pueda alcanzar a todos los hechos y otra cosa es que tengas, como en la Argentina, un descreimiento generalizado, como te decía antes, cada vez que un fiscal o un juez hace o no hace algo. Eso, digo, la Argentina tiene los dos problemas, tiene corrupción estructural y tiene impunidad estructural. Natalia, te pido un minuto. Vamos a estar en contacto con Cecilia Devana, periodista especializada en judiciales, que tiene novedades sobre la sentencia de Amadou Vudú. Cecilia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luz. Sí, así es. El Tribunal Oral Federal 8 acaba de condenar a 3 años de prisión al ex vicepresidente Amadou Vudú por la documentación apócrifa con la que realizó la transferencia de un vehículo de su propiedad en 1992. Y por otro lado resolvió absolverlo por la compra de 19 vehículos oficiales cuando él era titular del Ministerio de Economía. Era un juicio que se realizaba de manera conjunta, que se juzgaba en estos dos casos. Acá hay algo importante. Vudú había sido juzgado por el caso de los papeles truchos, como se conoció a ese caso. Había sido absuelto por prescripción, pero luego la Cámara de Casación entendió que el caso no estaba prescripto y ordenó volver a juzgarlo. Bueno, así recayó en el Tribunal Oral Federal 8, antes lo había juzgado el 1, que hoy el 8 entendió que Vudú era responsable de esta maniobra y lo condenaba a 3 años de prisión. No así por el caso de la compra de 19 vehículos sin licitación
Que fue como absuelto. diría. En el caso de los 3 años de Exactamente. prisión no son de cumplimiento, ¿no? Efectivo. No son de cumplimiento, pero recordemos que él ya está detenido desde febrero pasado y enfrenta una condena a más de 5 años de prisión por el caso de Chicone Calcográfica. Última pregunta, Cecilia, sí. en relación a este fallo de hoy, estos 3 años de prisión que no implican el cumplimiento efectivo por el monto de la pena, digamos, por la cantidad de años, ¿cómo se analiza en términos judiciales si esta pena es la esperada y eso disipa la duda de que el tribunal podía fallar a favor de Vudú, dado los cambios de rumbos políticos? Mira, Lu, la verdad es que la decisión en ese sentido es raro de analizar porque, bueno, una va para un sentido y la otra para el otro, ¿no? Son tiempos como bastante cambiantes en Comodoro Pi. No obstante eso, el fiscal había pedido penas más altas, el fiscal entendía que se había aprobado la responsabilidad de Vudú y le había pedido un total de 5 años por las penas unificadas en los 2 casos, ¿no? Bien. Pero bueno, ahora habrá que esperar los fundamentos a ver cómo se explica, sobre todo la absolución en el caso de la compra de los vehículos, ¿no? Muchísimas gracias, Cecilia Devana, por estas novedades de último momento. Exactamente. Vamos ahora entonces de vuelta con Natalia Golosín. Natalia, no sé si estabas escuchando que fue absuelto en el caso de la compra de los vehículos oficiales, pero condenado a 3 años en el caso de los papeles apócrifos cuando fue la compra de un auto. Bueno, un fallo que lo absuelve por un lado y lo condena por el otro, pero vos planteabas que más allá del sentido del fallo sigue estructuralmente la desconfianza acerca de los fallos en Argentina. Sí, pero digo de nuevo, me parece que hay que mirar cada caso particular. No se pueden hacer apreciaciones generales. Tampoco se pueden hacer apreciaciones en relación a condenas o absoluciones sin mirar los fundamentos, ¿no? Me parece que de nuevo hay que mirar cada caso particular. Por ejemplo, el tema de las prisiones preventivas que en su momento arrancaron como de un día para el otro en la Argentina en los casos de corrupción. Bueno, creo que, como dije en su momento, hubo casos en los que tenía sentido el análisis de que había riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, digamos, como una excepción que no implica una violación del principio de inocencia. Digo, por ejemplo, el caso de Julio Devido. Y hubo otros casos en los cuales ese estándar, digamos, novedoso que en su momento generó la Cámara, la famosa, entre comillas, doctrina Irurzun, no fue bien aplicado. Yo lo dije en su momento justamente en el caso de Vudú, cuando fue dictada por primera vez su prisión preventiva en la causa de lavado, de enriquecimiento ilícito por un juez que la dicta 4 días después de que el Consejo de la Magistratura decida abrir una investigación contra él, ¿no? Entonces, el Consejo de la Magistratura dice, voy a investigar un juez, y el juez a los 4 días decide la prisión preventiva de manera intempestiva y además, a mi juicio, en ese momento injustificada del ex vicepresidente de la Nación. Entonces, de nuevo, me parece que hay que ser muy cuidadosos en mirar bien caso a caso, no hacer apreciaciones generales, pero sí, necesariamente la Argentina del porvenir requiere no solo de una política robusta de prevención de la corrupción, sino también de la reconstitución de este frágil Estado de Derecho que tenemos. Y creo que también, en caso que le toque gobernar, como pareciera que va a ocurrir a Alberto Fernández, creo que va a tener que también correrse del lugar de defensor de la expresidenta y de quienes fueron en su momento sus ministros y empezar a explicarle a los argentinos qué va a hacer, por ejemplo, con los fondos reservados de la AFI, entonces CIDE, que son reservados por decisión del gobierno actual, no del gobierno anterior. ¿Qué va a hacer con el Consejo de la Magistratura? ¿Qué va a hacer con la Oficina Anticorrupción? ¿Vamos a seguir con una Oficina Anticorrupción que en realidad no es un organismo de control porque depende del Poder Ejecutivo? Digo, esas son cuestiones que habría que empezar a preguntarle a los candidatos. Natalia, los candidatos con serias chances de convertirse en presidente y un candidato que además es presidente, ¿deberían abstenerse de emitir opinión sobre fallos y sobre jueces con nombre y apellido? A mí me parece, digamos, complejo. Yo preferiría, digo, no deberían abstenerse de nada porque están, digamos, están comprendidos por la libertad de expresión y cada uno puede hacer lo que quiere y lo que le parezca y demás. A mí me parece que es poco feliz, ¿no? Yo preferiría presidentes y candidatos presidenciales que me digan qué van a hacer estructuralmente con las políticas que van a estar a su cargo, qué va a hacer el Ministerio de Justicia. De nuevo, ¿qué van a hacer con los fondos reservados de la CIDE? Es un tema histórico, profundo en la Argentina, vinculado ni más ni menos que con el encubrimiento en los peores atentados terroristas ocurridos en nuestro país, y todavía no hay nadie que nos diga qué va a hacer con eso. ¿Qué van a hacer con la Oficina Anticorrupción? ¿Otra vez van a designar a alguien que esté vinculado al Poder Ejecutivo? ¿Va a seguir siendo dependiente del Poder Ejecutivo? ¿Le van a dar autarquía? ¿No le van a...? Pero todas estas son cuestiones más profundas y que son las que la ciudadanía necesita saber, porque lo que piensan sobre los casos en particular no va a cambiar la Argentina, lo otro tal vez podría.
Muchísimas gracias, Natalia Golosín, por estas precisiones en torno al tema de política y justicia, cómo se entrecruzan peligrosamente. Gracias, buenas tardes. Gracias a vos. Cambiamos de tema. Marte es el nuevo horizonte con el que sueña la humanidad para poner un pie ahí, y ese sueño puede ser casi un sueño de una empresa privada.